Hablaremos de 4 fuerzas básicas en el análisis dinámico de un objeto: fuerza de gravedad, fuerza de tensión, fuerza normal y fuerza de rozamiento. La definición de cada una de ellas, el cómo reconocerlas y sus ecuaciones. Empecemos con la fuerza de gravedad. Esta fuerza se conoce también como peso y es la fuerza ejercida por el planeta sobre un objeto, la cual depende del campo gravitacional del planeta y de la masa de dicho objeto. Adicionalmente, esta fuerza siempre se dirige hacia el centro del planeta. De manera simple, siempre se dirige hacia abajo. Basándose en la segunda ley de Newton, el peso se calcula con la siguiente ecuación: W igual m por g, donde W es el peso, el cual se denota con la W por su escritura en inglés, y al ser una fuerza está medida en newtons, m es la masa del objeto en kilogramos y g es la aceleración de la gravedad, la cual en el caso de la Tierra es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente, aunque realmente este valor varía dependiendo de la altura, pero eso lo veremos luego. Vamos con la siguiente en la lista: la fuerza de tensión o simplemente tensión. Esta fuerza es la que se genera sobre un cable o una cuerda siempre que ala o cuelga a un objeto. Por ejemplo, un ascensor está sujeto por varios cables los cuales soportan el peso de toda la cabina y lo que hay dentro de ella. Dichos cables deben de soportar todo ese peso, por lo que en cada uno de ellos se genera una fuerza de tensión hacia arriba. No olvidar que al ser una fuerza se mide en newtons. Siguiente, fuerza normal. La normal es una fuerza provocada por la superficie de contacto sobre el objeto. La característica de esta fuerza es que siempre es perpendicular a dicha superficie de contacto. Por ejemplo, para una caja que está en el piso, la superficie de contacto lógicamente es el suelo. Esta superficie es horizontal, por lo tanto, la fuerza normal, para que sea perpendicular, deberá de ser vertical, dirigida hacia la caja. Esta fuerza se la puede abreviar como N o F sub N. Por otro lado, si la caja la ponemos en un plano inclinado, la normal deberá de seguir siendo perpendicular a la superficie. Para ello, debe de estar inclinada formando un ángulo de 90 grados o perpendicular. Si la caja la ponemos en una superficie vertical, la normal estaría en el eje horizontal y así con cualquier superficie y cualquier inclinación. Ahora, hay que tener claro que podría haber más de una fuerza normal actuando sobre el objeto, y esto depende de sobre cuántas superficies esté apoyado. Si está apoyado sobre 2 superficies, habrá 2 fuerzas normales, y así sucesivamente. Por último, pero no menos importante, tenemos a la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Esta fuerza aparece siempre y cuando exista rugosidad o fricción con la superficie. La dirección de esta fuerza siempre es contraria al movimiento o a la tendencia del movimiento del objeto, y su magnitud depende de 2 parámetros: el coeficiente de rozamiento o fricción y la fuerza normal. Por otro lado, esta fuerza no depende del área de contacto o de la velocidad a la que vaya el objeto. Tener en cuenta aquello. De manera concreta, la fuerza de rozamiento se calcula con la siguiente ecuación: Fr igual a nu por normal, donde nu es el coeficiente de rozamiento y n, como ya lo dije, es la fuerza normal. A esta última ya la conocemos, así que hablemos sobre el coeficiente de rozamiento. Este parámetro es adimensional, es decir, que no tiene unidades. Su valor varía entre 0 y 1 y cada material tiene un valor definido. Adicionalmente, existen 2 tipos de coeficiente de rozamiento: el coeficiente de rozamiento estático o US y el coeficiente de rozamiento cinético o UK. Ahora,
Si existen dos tipos de coeficiente de rozamiento, también existirán dos tipos de fuerza de rozamiento: la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento cinética. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Simple. La fuerza de rozamiento estática, o FRS, aparece hasta justo antes de que el objeto empiece a moverse, cuando aún está quieto. Y la fuerza de rozamiento cinética, o FRK, aparece cuando el objeto ya se encuentra en movimiento. Conclusión: el peso siempre se dirige hacia abajo. La tensión aparece cuando existen cuerdas alando un objeto. La fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. Y la fuerza de rozamiento aparece cuando hay fricción y es contraria al movimiento del objeto.